Bueno, este trabajo tiene por objetivo presentar el caso clínico con un abordaje nutricional, pero tomando en cuenta cada aspecto del paciente. Nos vamos a basar en el sistema SOAP, tomando en cuenta datos subjetivos, datos objetivos, datos dietéticos y el diagnóstico nutricional del paciente. Este caso es basado en un paciente que es diagnosticado con linfoma linfoblástico pulmonar con neumonía grave por SARS-CoV-2, al que se le administró una nutrición enteral temprana como soporte nutricional. ¿Y cuál es el propósito de este trabajo? Es de que el alumno exponga el tipo de soporte nutricional el que considera el adecuado para el paciente, así como la vía de acceso también adecuada para su tratamiento, tomando en cuenta la evaluación nutricional oportuna y así también poder emitir, como lo dije anteriormente, basado en el sistema SOAP, para así tener una óptima intervención nutricional. Y muy bien, ¿qué veremos en esta presentación? Bueno, como dije anteriormente, son datos subjetivos, los datos objetivos, el diagnóstico médico emitido por el médico tratante para el paciente, el diagnóstico nutricional. Este fue basado en evaluación tanto subjetiva como MNA. Los estudios de laboratorio, vamos a observar cómo estuvieron sus bioquímicos y también a la vez vamos a dar una interpretación de el tratamiento médico, resaltando sobre todo la interacción fármaco-nutrimento y el tratamiento nutricional, así también como la evolución del paciente. Muy bien, como introducción, vamos a abordar un poco lo que es el linfoma linfoblástico pulmonar. Este linfoma, este tipo de cáncer, comienza en las células T o las células B, pero es más frecuente en las células T. Este tipo de linfoma no Hodgkin, hay muchos linfoblastos en los ganglios linfáticos y el timo. ¿Qué quiere decir linfoblastos? Que hay muchos glóbulos blancos reducidos. Ahora, estos linfoblastos se diseminan hacia otros lugares del organismo y este puede ser médula ósea, encéfalo, riñón, pulmón, hasta que el paciente es invadido por estos linfoblastos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener este tipo de cáncer? En primera es tener una edad avanzada, ser hombre o también ser de raza blanca. También un factor de riesgo muy importante es tener el trastorno inmunitario hereditario. Por ejemplo, tener hipoglobulinemia, enfermedad autoinmunitaria como es la artritis, como es la osteoporosis, como son varias enfermedades que también conocemos como diabetes tipo 1, como ese tipo de enfermedades son factores de riesgo para contraer para tener este tipo de cáncer. También por infección por Helicobacter pylori y también medicamentos inmunitarios. Si se fijan, los factores de riesgo se engloban mucho lo que es el sistema inmunitario. Cuando tenemos un sistema inmunitario deficiente, cuando tenemos un sistema inmunitario muy bajo, estamos más propensos a desarrollar este tipo de cáncer. Muy bien, como datos objetivos del paciente, vamos a abordar lo que son los antecedentes patológicos no personales, los antecedentes hereditarios. Y bueno, el paciente refiere que tiene padre con diabetes e hipertensión, madre con hipertensión, enfermedad renal crónica y cáncer de mama, y una tía con cáncer de mama. En cuanto a antecedentes patológicos personales, bueno, el paciente tiene neoplásicos, linfomas plasmablástico, quirúrgicos, orquiectomía en el 2018 y broncoscopía el 15 de agosto del año pasado, del 2021. Hospitalizaciones en el año del 2021, una vez por broncoscopía, y quimioterapias el 3 de noviembre y el 5 de octubre. En cuanto a antecedentes personales no patológicos, tiene estudios de licenciatura, es director de preparatoria,
el estado civil es casado y como actividad física el paciente practicaba el básquet 3 veces por semana, spinning 5 veces por semana por 1 hora, ambos deportes. En cuanto a signos y síntomas, el paciente presenta astenia y adinamia. ¿Cuál es la situación actual del paciente? Muy bien, el paciente es trasladado de hospital externo con los siguientes diagnósticos: linfomas linfoblásticos pulmonar con AT, neumonía grave por SARS-CoV en remisión total, encefalitis post-COVID remitida, POP de traqueotomía y gastrostomía, intubación prolongada por infiltración tumoral pulmonar y pleural, neuropatía de paciente en estado crítico y trastorno ansioso depresivo asociado a patología. Es importante mencionar que esta es la situación actual del paciente. Anteriormente, el paciente en los meses de octubre y noviembre, en octubre él fue ingresado por primera vez al hospital para recibir su tratamiento de quimioterapia. El paciente presentaba un sobrepeso, no había depresión de masa muscular, solamente síntomas y lo normal que se tiene cuando se le administran neoplásicos para el tratamiento del cáncer. La dieta que se le efectuaba, que se le administraba era normocalórica y no presentaba algún síntoma grave. Para el mes de noviembre, el paciente vuelve a regresar después de 15 días de hospitalización, recibiendo su tratamiento de quimioterapia. El paciente en noviembre vuelve a ingresar para recibir su tratamiento de quimioterapia normal, emitido por ordenanza del médico, y igual 15 días ahí mismo y sin presentar algún otro síntoma, solamente lo normal de los neoplásicos, junto también con dieta normal. Muy bien, ¿cuáles son los datos objetivos? En cuanto a datos antropométricos iniciales a su primera quimioterapia, el que fue el 5 de octubre, el paciente permanece 15 días en el hospital para su tratamiento y después es dado de alta. Las siguientes medidas se hicieron de acuerdo con fórmula de Chumlea y Col de 94, la cual es para encamados, para estimar peso y talla del paciente. Otras medidas no se pudieron realizar. ¿Por qué? Porque como regla del hospital no está permitido bajar al paciente de la cama del hospital. ¿Cuál fue la talla estimada de este paciente? Fue de 188 centímetros, la altura rodillo-talón 62 centímetros de acuerdo con Chumlea. Circunferencia media de brazo fue de 35 centímetros, el peso de 99 y el IMC de 28, lo cual lo ponía en sobrepeso. ¿Cuáles son sus datos antropométricos? A la segunda quimioterapia, que fue el 3 de noviembre, el paciente permanece 15 días en el hospital para su tratamiento y después es dado de alta. Para ese entonces, el paciente mide, es la misma talla, la altura de rodilla talón 62 centímetros, peso de 90, circunferencia media de brazo de 32 y un IMC de 25. Sigue estando en sobrepeso, pero si nos fijamos, del mes pasado para este ya había tenido una depresión de masa muscular evidenciado por la circunferencia media de brazo y también una pérdida de peso de 5 kilos. Y bueno, en cuanto a los datos objetivos, seguimos en antropométricos. Para el 1 de febrero, que es ingresado de otro hospital, ya el paciente ya había contraído lamentablemente COVID-19. Se le había complicado porque le dio una neumonía grave y aún así de todos modos requería su tratamiento de quimioterapia por tercera vez. Y bueno, lamentablemente ya después de 2 meses el paciente
tiene una circunferencia media de brazo de 27.5, lo que es alrededor de 5 centímetros perdidos de masa muscular. El peso es de 75, es evidente que ha perdido más de 15 kilos en tan solo 2 meses y con un IMC de 21. ¿Cuáles son los datos dietéticos? El paciente presenta una adecuada ingesta de calorías al momento nosotros de administrarle el R24 según los datos que nos proporcionan sus familiares, y no presenta ninguna deficiencia de micronutrientes, pero ahora le hacemos un R24 con nutrición enteral por sonda gastrostomía sin alergias e intolerancia a la lactosa. ¿Cuál es la anamnesis alimentaria? El paciente presenta aún así apetito, intolerancia a la lactosa, alimentos rechazados, sopa aguada y macarrones, no presenta problema bucodental y tampoco consume alcohol. ¿Cuál es el diagnóstico médico del paciente? Bueno, el paciente presenta linfoma linfoblástico pulmonar, neumonía grave por SARS-CoV-2, neuropatía de paciente en estado crítico, trastorno ansioso depresivo asociado a enfermedad, encefalitis por COVID, POP de traqueotomía y gastrostomía e intubación prolongada por infiltración tumoral y pleural. ¿Cuál es el diagnóstico nutricional que se efectúa al paciente ya ingresado en el hospital? Bueno, es el paciente con normopeso referido por IMC, con inadecuada alimentación antes del ingreso al hospital. Se aplica MNA y el resultado es riesgo nutricional asociado a diagnóstico de ingreso con linfoma linfoblástico pulmonar y neumonía grave. Fuera de esto no presenta ningún problema nutricional más que la imposibilidad de consumir alimentos vía oral por traqueostomía. ¿Cuáles son los estudios de laboratorio? En biometría hemática la hemoglobina está como 15.7 gramos por decilitro, hematócrito 46%, plaquetas 213 y leucocitos 15.4 células sobre 1000 mililitros. Electrolitos, el sodio está en 134, potasio 4.29, cloro 99, fósforo 3.56, el calcio 8.7. La química sanguínea, la glucosa se encuentra en 79 miligramos por decilitro, el BUN 20.2 miligramos por decilitro, la creatinina 0.74 y la albúmina si la encontramos baja, dentro de más baja de los parámetros normales, está en 2.97. Y bueno, estos serían los estudios de laboratorio. ¿Cuál es la interpretación? Según los bioquímicos presentes en su expediente, no hay bioquímicos alterados, los resultados se encuentran dentro de los parámetros normales, excepto la albúmina. El paciente presenta hipoalbuminemia asociado también al mismo estado inflamatorio en el que se encuentra y tras el evento posquirúrgico también que tuvo en cuanto a la traqueotomía y la gastrostomía. ¿Cuál es el tratamiento médico que se le da al paciente? Muy bien. En cuanto a medicamento, bueno, de base son los antineoplásicos, antibióticos de amplio espectro, que son el ciplastino, carboplatino, fluorouracilo, docetaxel, plaquitacel, epurubicina. ¿Cuál es el efecto nutricional? ¿Qué es lo que a nosotros nos corresponde como nutriólogos clínicos checar? Es que puede, tras la administración de este tipo de antineoplásicos, puede verse diarrea, mala absorción de proteínas, grasas, vitaminas, sobre todo la vitamina B12, electrolitos, y también puede haber intolerancia a la lactosa y este afecta el gusto y apetito. ¿Cuál es el mecanismo de acción de este tipo de medicamento? Bueno, pues hay un daño en las mucosas intestinales, daño en las microvellosidades intestinales y la alteración de las enzimas del borde del cepillo y de las lipasas. También al paciente se le administran antiácidos y antiulcerosos. ¿Cuáles son estos? Es el tipo omeprazol, 40 miligramos
El efecto nutricional, bueno, pues es mala absorción de hierro, calcio, fósforo, folato, vitamina B12, tiamina y vitamina A. ¿Cuál es el mecanismo de este tipo de medicamento? Bueno, reduce la secreción primeramente del ácido gástrico. Es un inhibidor específico de la bomba de protones en la célula parietal. También actúa rápidamente y produce un control mediante la inhibición reversible de la secreción ácida del estómago con solo una dosis diaria. Y también proporciona inhibición altamente en la secreción ácida basal. En cuanto a analgésicos, se le administra paracetamol, 1 gramo cada 8 horas. En cuanto a interacción nutricional, hay retraso en la absorción de alimentos. Las dietas ricas en carbohidratos pueden provocar también un retraso en la absorción del paracetamol. Aunque no se registran cambios en la biodisponibilidad total, también se puede administrar independientemente de las comidas. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Bueno, es un analgésico y antipirético. Este inhibe la síntesis de prostaglandinas en el sistema nervioso central y bloquea también la generación del impulso doloroso a nivel periférico. También se le administra antifúngico. En cuanto a la interacción nutricional, los alimentos mejoran la solubilización del fármaco, por lo que se recomienda administrar durante las comidas. Este inhibe la síntesis sobre todo del ergosterol mediante la interacción con desmetilasa. También se le administran anticoagulantes, por ejemplo el Volentax. Hay que tener mucho cuidado en ese tipo de medicamentos. ¿Por qué? Porque este puede producir una alta toxicidad y sobre todo una disminución de la vitamina K. Y por esto es que se recomienda reducir la ingesta de alimentos ricos en esta vitamina. ¿Cuáles son los alimentos ricos en esta vitamina? Bueno, pues son ciertas verduras y hortalizas y también algunos como espinacas, col, cerveza, cebolla y ajo en grandes cantidades. Entonces, para evitar estos tipos de cambios bruscos en el metabolismo y también la disminución de esta vitamina, se debe de checar más que nada estos alimentos, no administrarle al paciente. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Bueno, pues inhibe la coagulación potenciando el efecto inhibitorio de la antitrombina 3 sobre los factores 2A y XA. Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento nutricional? Basado en la guía clínica ESPEN 2021, ESPEN Practical Guidelines Clinical Nutrition in Cancer, se le administra 3.000 calorías. En cuanto a proteínas, se le administra 1.6 gramos por kilo de peso actual, que viene siendo 120 gramos. El balance nitrogenado es de 120 gramos sobre 6.25, lo que da a 19.2 de nitrógeno en 3.000 mililitros. Dividir también en 4 tomas de 750 mililitros con velocidad de infusión de 187.5 mililitros por hora. ¿Cuál es la fórmula dietosintética del paciente? Bueno, en cuanto a carbohidratos se le proporciona 50%, lípidos 34% y proteínas del 16%, llegando a una adecuación del 100%. Y con los gramos requeridos de cada nutriente, bueno, pues nos dan estos que tenemos aquí. ¿Cuáles son las indicaciones del plan nutricional? Bueno, es nutrición enteral, artesanal, por sonda de gastrostomía de 3.000 calorías en 3.000 mililitros de agua con 7 equivalentes de verduras, lo que nos dan a 2 piezas de chayote y 3 piezas de zanahoria cocidos, 10 equivalentes de fruta, 10 piezas de manzana cocidas sin cáscara, 9 equivalentes de cereal sin grasa, que son son 9 tortillas, 8 equivalentes de animales de alimentos de origen animal muy bajos en grasa, lo que da 240 gramos de pechugo de pollo cocida, 4.5 equivalentes de lácteos, lo que es 1 litro, 250 mililitros de leche descremada, deslactosada, 19 equivalentes de grasa sin proteína, lo que son 19 cucharadas de 5 mililitros de aceite de oliva y una pizca de sal para efectuar la alimentación artesanal. Con una administración intermitente de 4 tomas de 750 mililitros cada una a velocidad de infusión de 187.5 mililitros por hora. ¿Y cuál es la indicación médica que se les da? Es que después de la toma de alimentos, pasar 200 mililitros de agua bioestilada
lenta en Fowler a 8 a.m., 12 p.m., 4 p.m. y 8 p.m. Muy bien, ¿cuál es el monitoreo y la evolución del paciente? El paciente tiene un adecuado aporte de energía después de ingresado al hospital por infusión adecuada por alimentación enteral, evidenciando por historia de consumo y su porcentaje de adecuación de energía en el mes de hospitalización. No se reporta distensión, dolor abdominal, náuseas ni diarrea. Paciente con abundantes secreciones a través de cánula de traqueostomía, se lava y se realiza la aspiración, obteniendo abundantes secreciones espesas de mal olor. No se respira contenido de nutrición enteral y por esta causa hay una sospecha de infección asociada. Lamentablemente, en cuanto a evolución al final, los signos y síntomas del paciente presentaba palidez y tegumentos de conjuntivas, sin presencia de edema visible, gastrointestinales, fue abdomen plano con ligera resistencia muscular, voluntaria, no doloroso a la palpación. Y bueno, lamentablemente el paciente a un mes de haber ingresado al hospital fallece debido a broncoaspiración por una mala posición. Y bueno, en cuanto a conclusiones, lamentablemente es importante mencionar que en la mayoría de casos no se permite la intervención del nutriólogo clínico del hospital al tratar este tipo de pacientes. Casi siempre son, se recomiendan otro tipo de doctores o nutriólogos externos cuando el nutriólogo externo no ha estado con el paciente desde su inicio de hospitalización, desde su inicio de quimioterapias, no conoce bien la evaluación nutricional del paciente. Al principio se le dieron ciertas calorías que la verdad quedaban muy cortas para el requerimiento del paciente, tomando en cuenta el tamaño, el peso del paciente. Se tuvo que ajustar un poco ajustar las calorías y es importante tener esto en cuenta. Así que, como mencionaba, no se permite la intervención del nutriólogo a tratar este tipo de pacientes de forma activa en la toma de decisiones, sobre todo para la evaluación, el diagnóstico, el tratamiento y el monitoreo nutricional del paciente. Son contados los médicos que toman en cuenta la intervención del profesional de nutrición y toman en cuenta su punto de vista. Es necesario también recalcar que se necesita desarrollar un papel más activo y propositivo por parte del nutriólogo clínico. Claro está, siempre con bases fundadas en evidencia y experiencia, con el objetivo y propósito de reconocer la necesidad de contar con especialistas en nutrición clínica como parte integral del tratamiento interdisciplinario del paciente en estado crítico. Y bueno, a continuación comparto la bibliografía en la que nos basamos para hacer el caso clínico. También la bibliografía en que se basó para tomar en cuenta las medidas para el plan nutricional del paciente. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.